sinergias entre diferentes flujos de residuos para optimizar infraestructuras, que es un plan que no solo es sectorial, sino que es un plan territorial, por lo tanto le da viabilidad desde el punto de vista territorial para el desarrollo de infraestructuras a través de diferentes ámbitos y a través de diferentes clasificaciones del suelo para poder desarrollar estas infraestructuras. Ya es una realidad, ya se están implantando actividades industriales en la isla de Tenerife para potenciar el reciclaje y el compostaje, y que hemos actualizado recientemente, hace unos meses, a través del plan director, con la actualización normativa que nos exige la legislación, la nueva ley de residuos y sus transposiciones de las directivas europeas. Ya también lo tenemos en fase, está elaborado el plan, está en fase de aprobación. Es decir, que debemos de mirar los modelos de gestión de economía circular, de gestión de residuos, de desarrollo sostenible, queramos llamarlo como queramos. Han salido modelos de gestión del agua que también son muy interesantes desde el punto de vista de los territorios insulares, o los modelos energéticos que también han salido a lo largo de la jornada de hoy. Son modelos muy interesantes desde el punto de vista insular, porque al final tenemos que hacerlos sostenibles en el tiempo y hacerlos viables desde un punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Por eso, este desarrollo de esta planificación, el aumento de las recogidas selectivas, la valorización material de todos estos materiales para el desarrollo de la industria de reciclaje, sin olvidarme de asociar la investigación y el desarrollo siempre como proceso de mejora continua a todos estos modelos, va a hacer que Tenerife, hablo concretamente de Tenerife, o cualquier otro territorio insular que sea región ultraperiférica de la Unión Europea, pueda servir como ejemplo de desarrollo sostenible, como ejemplo de modelo a implantar desde un punto de vista comarcal o desde una zona, aunque sea continental o en otros territorios, y que sirva de ejemplo. Nos llaman de la isla de Reunión o de la Guayana Francesa y nos preguntan, con cada uno con sus características, ¿no? Dicen, no, es que nosotros vamos a buscar los residuos en avioneta. Digo, nosotros no. Cada uno tiene su historia, pero que son modelos que pueden ser extrapolables y que de ahí sale un foro muy interesante de discusión y de debate para poder también posicionarnos nosotros como territorio insular en estos modelos de desarrollo de economía circular, desarrollo sostenible, gestión de residuos en territorios insulares. Pongámosles el nombre que queramos, pero no cabe duda que tenemos una oportunidad más que un problema para poner en valor todos aquellos residuos que no hemos sido capaces de evitar el generarlos, porque recuerden que el mejor residuo es el que no se produce y que una vez producido el residuo lo que tenemos que buscar es la oportunidad de valorizarlo frente a que se nos convierta en un problema y que tengamos que eliminarlo en una celda de vertido. Creo que ya. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Me gusta esa idea de ver el vaso lleno, el vaso medio lleno, perdón. Y bueno, vamos a pasar ahora a que Eduardo nos cuente su experiencia. Voy a acercar aquí el micrófono para que te pueda escuchar bien la gente de la sala y también la gente que está aquí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo, en principio, ante la ausencia de Elisa Monzón, pues me dijeron que intentara centrar también un poco mi presentación en datos de los ecoparques, acercarme un poco más a la realidad de Gran Canaria. Y bueno, pues he hecho una presentación en esos términos, ¿no? Acercando un poquito más a las experiencias. Pertenezco a Yagaures Medio Ambiente, digamos que está la administración aquí y una empresa pues privada que pertenece al Grupo Pérez Moreno y que ha estado pues muy vinculada desde el principio con la sostenibilidad. Yagaures empieza o se constituye en el año 90, en el año 91. Presentar un poquito a la empresa, no quiero enrollarme mucho. Y en 2008 se incorpora al accionariado de Yagaures Pérez Moreno, ¿vale? Pérez Moreno es una empresa, yo creo que bastante conocida en Gran Canaria, es una empresa que nace de la construcción, pero digamos que se ha desarrollado y ha expandido su digamos, dirección de negocio hacia el medio ambiente a través de Yagaures. Y las claves un poco del éxito pues responden a los valores que nuestros padres, digamos, Pérez Moreno nos transmiten, ¿no?
la idea de integridad, la idea de compromiso con el cliente, en fin, la adaptabilidad que tenemos con los clientes en el sentido de buscar siempre cuáles son los problemas y darles soluciones. Y la vocación de constancia y mejora continua, ¿no? Es algo que nos caracteriza y es algo que nuestros clientes ponen en valor, ¿no? Clientes principales está, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, con el que colaboramos y con el que estamos trabajando en los ecoparques, como digo, en UTE, con una empresa nacional que es Presero. Es el año 2014 cuando ya el Grupo Pérez Moreno, digamos, absorbe a Ayagaures Medio Ambiente y empezamos a colaborar en el desarrollo y en la explotación de los ecoparques de Gran Canaria. 2 fogonazos de los datos relevantes de Ayagaures. Digamos que hemos evolucionado en cuanto a ingresos. En el año 20 estábamos sobre los 22 millones de euros de facturación y en el año 23 cerramos prácticamente con 30 millones de euros de facturación y hemos ido incorporando a lo largo de estos años personal, sobre todo personal de Gran Canaria, aunque tenemos presencia en otras islas. Pues empezamos con unos 200 trabajadores y ahora mismo estamos en plantilla unos 320 trabajadores. A día de hoy, Ayagaures, que empieza como una empresa de jardinería y paisajismo, pues desarrolla esas 4 áreas, el área de jardinería y paisajismo, que es donde empezamos, la recogida de residuos y limpieza viaria. Estamos en varios municipios en Gran Canaria y, digamos, presumimos un poco de ser la empresa que digamos, gestiona los residuos de envases en poblaciones como Agaete o Moya, que son las primeras, digamos, a nivel de Gran Canaria, y yo diría que a nivel de Canarias en recogida de envases, con casi 40 kilos habitantes. Y tenemos también desarrollada el área de tratamientos, como les digo, es donde yo, digamos, soy el responsable, y en energías renovables pues también estamos. Estamos en generación, estamos en almacenamiento de energía, en comercialización, etcétera. Considerando, digamos, que también estamos en varias empresas, en 6 sociedades distintas, pues nuestra facturación está alrededor de los 40 millones de euros. Pasamos ya a lo que es la biometanización, ¿no? Y concretamente la biometanización de lodos, ¿vale? Centrando el tiro en qué es biometanización, es un proceso, como decía Alejandro, pues un proceso biológico. Se llama la digestión anaerobia porque se presenta en ausencia de oxígeno en grandes digestores que están en los ecoparques. Digamos que el ecoparque norte tiene 2 plantas de biometanización que recibe todos los lodos de Gran Canaria, de todas las EDAR, unas 70.000 toneladas al año de lodo. ¿Y qué hace, digamos, cuál es el proceso que sigue? Pues un proceso biológico. Básicamente lo que hacen es que los sólidos orgánicos que existen en esos lodos se descomponen, obteniendo al final una, digamos, estabilización de la materia orgánica, y se producen básicamente 3 productos, ¿no? Uno es el biogás, otro es el digestato, que hemos hablado varias veces de él, y otro es lo que se llama el clarificado, el efluente líquido. Ambos, tanto digestato como el clarificado, con capacidad fertilizante, ya se ha expuesto, ¿no? ¿Qué hacemos con esos biogás en los ecoparques? Pues por lo que se decía, tenemos motores que generan energía eléctrica y somos capaces de autoabastecernos de energía en base a la que producen esos motores. El ecoparque norte tiene, para que se hagan una idea, 2 motores de 2 megavatios y el ecoparque sur un motor de 1 megavatio, y con esa energía somos capaces de autoabastecernos y, es más, exportar, ¿vale?, energía a la red. El Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa la adaptación del ecoparque norte, de la planta de biometanización, para recibir materia orgánica, el famoso 5.º contenedor que hablaba Alejandro, y la necesidad de separar la materia orgánica para su correcto tratamiento requiere de preparar las instalaciones. Ahora vemos muy rápido de qué se trata. Quizás sea un tema muy técnico, pero bueno, siempre me gusta dar una pincelada técnica porque entiendo que pues, se necesita saber qué es lo que están haciendo los ecoparques con la materia orgánica, ¿no? Esa inversión de 3 millones de euros que el Gobierno de Canarias cede al Cabildo de Gran Canaria, pues nos permitirá, digamos, tratar hasta 40.000 toneladas de residuo orgánico
en los próximos años. Ese es el Ecoparque Norte. Y el Ecoparque Sur también presenta este año una inversión básicamente en varias fases y digamos, el resultado final también va a ser tratar la materia orgánica, pero esta vez en la planta de bioestabilizado. Bioestabilizado no es más que una gran planta de compostaje en donde lo que se hace es un compostaje aerobio, utilizando oxígeno, volteando la materia y produciendo su fermentación. Básicamente el pretratamiento de la fracción orgánica de residuo municipal, esto es lo que se va a invertir, en esto se va a invertir, básicamente es un alimentador que se va a incorporar en el proceso de tratamiento o pretratamiento húmedo de esa materia orgánica. Bueno, básicamente lo que se hace, por hablar en términos coloquiales, es hacer una trituración, hacer una especie de puré, quitarle la materia impropia, las arenas, etcétera, meterla en el digestor y hacer codigestión. En este caso, la materia orgánica tiene gran cantidad de energía en su interior y lo que vamos a permitir es incrementar la capacidad de generar energía eléctrica, biogás en definitiva, y fertilizante. Este fertilizante que proviene de la materia del quinto contenedor, de la materia orgánica, nos va a permitir pues, sacar al mercado, o permite sacar al mercado previa higienización. Aquí verán que pone como opcional la higienización del digesto, o previa a la entrada del tanque pulmón. Esa higienización permite, entrar que entre, en legislación ese producto y, por tanto, se pueda pasar a ser un fertilizante apropiado. Hablando de lodos, pues, ¿qué perspectivas hay de continuar con el tratamiento de lodos? El Cabildo de Gran Canaria puso sobre la mesa la necesidad de dedicar la planta de biometalización precisamente a la materia orgánica. Eso es en detrimento ¿de qué? De los lodos de las estaciones depuradoras. Tenemos que considerar que el lodo no es un residuo municipal. Si bien se aprovechó fondos europeos para, poner las plantas de biometanización en los ecoparques y hacemos tratamiento de los lodos de las EDAR de Gran Canaria, en principio no es un residuo municipal, es un residuo que se puede caracterizar como industrial y, por tanto, son las propias estaciones de depuración las que deberían tener la iniciativa de tratar ese residuo. No obstante, el Cabildo dice que hará hueco a los lodos, a que siga entrando lodos, pero a medida que se incrementa la cantidad de materia orgánica que pueda entrar, pues pues tendrá que salir de alguna manera el lodo de los ecoparques, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con el digestato? Bueno, lo que comentamos antes, ¿vale? En los digestatos hay que tratarlos, el digestato que proviene de un lodo. Es verdad lo que decía la otra ponente de LICIA, los lodos industriales pueden tener cantidades más o menos importantes en contenido de metales y, por tanto, que estos lodos hay que tratarlos convenientemente. ¿Qué quiere decir que no se pueden utilizar, como fertilizantes? Sí, se pueden utilizar, pero requieren pues tratamientos acordes, no fáciles, porque la legislación en este sector es bastante engorrosa. Hay normativa europea, hay normativa nacional que clasifica y dice qué es lo que hay que hacer y es bastante engorroso, hacer el tratamiento de esos lodos provenientes, de esos digestos provenientes de los lodos. En cuanto al biogás, que también se ha comentado, el biogás es un recurso y, por tanto, quizás aquí no tanto, pero, incluso a nivel nacional no se ha desarrollado convenientemente. Es decir, en países, en Italia, en Suecia, Alemania, Francia, que las autoridades
fomentan en base a lo que llaman tarifas alimentarias, incentivos fiscales a la generación eléctrica a partir del tratamiento de los residuos agrícolas ganaderos. Es decir, tú vas en Alemania o en Francia y ves muchísimas plantas de biometanización digamos, en plantas agrarias o en plantas agrícolas, generando biogás y aprovechando y generando y vertiendo a la red energía a unos precios y unas tarifas que le hace interesante al ganadero, al agricultor, su inversión en ese recurso. En base a ese incentivo de la Administración, pues se han desarrollado en esos países, como digo, pues gran cantidad de plantas de biometanización. Yo creo que a nivel nacional es una asignatura pendiente. ¿Qué hacemos con la energía nosotros? Pues lo que le estaba diciendo, los ecoparques de Gran Canaria pues están generando, ahí presento los datos de este año, ¿vale? Hasta abril hemos generado, en abril por ejemplo ha sido un récord, hemos generado 1.400 megavatios de energía eléctrica en los ecoparques, de los que hemos exportado 360 megavatios y hemos autoconsumido pues, prácticamente casi la totalidad, el 80% del consumo energético de los ecoparques lo cubre la energía eléctrica que se genera en base al biogás. Ahí pueden ver las gráficas en donde se ve cómo el consumo en red o de red ha bajado y cómo digamos, la cantidad de energía que hemos generado este año pues está en torno de los 1.400 megavatios, como he comentado en abril, que ha sido un récord. En cuanto al tratamiento de los residuos, bueno, aquí lo que pretendo es poner una exposición de qué se puede hacer con el residuo, qué tratamientos se pueden tener, de tratamientos térmicos que ha comentado un poco pues, Alejandro, a tratamientos de digestión aerobia, anaerobia, el compostaje, dependiendo un poco de si el residuo está o no separado. Estos son los tipos de tratamiento que se pueden dar. Básicamente todo lo que son restos de comida, jardinería, etcétera, pues se puede compostar, también se puede llevar a la digestión aerobia. Y en definitiva deberíamos de empezar, como también dice el compañero Alejandro, en la reutilización y en el reciclado, digamos el mejor residuo es el que no se genera, pero hay que tener delante que la realidad marca, la insularidad marca la necesidad de poner en valor y de desarrollar proyectos en un entorno isleño no es sencillo. Digamos, el punto muerto y la necesidad, y cuando analizas planes de negocio, pues el punto crítico está en la cantidad, la necesidad de asociarse y la necesidad de crear asociaciones que permitan llegar a ese punto mínimo para algún tratamiento, pues es algo fundamental y el incentivo por parte de la Administración pues también es fundamental. Nosotros nos hemos visto en muchos casos apoyados por la Administración, estamos planteando hacer una planta de tratamiento de residuos agrícolas ganaderos aquí en Gran Canaria y nos hemos visto con que, bueno, pues por parte de la Administración nos han apoyado y nos han, digamos, animado a realizar y a tirar para adelante con un proyecto que no es nada sencillo. En definitiva, el tratamiento de la materia orgánica, bueno, pues no me quiero extender mucho, pero la materia orgánica tiene dos tipos de tratamiento. El tratamiento mecánico, que es aquel en el que digamos, la fracción resto se mete en la planta, aprovechamos al máximo los recursos que podemos aprovechar en base a distintas tecnologías, pues sacamos los valorizables que posteriormente se reciclan, se mandan a reciclar, se mandan a valorizar. Normalmente aquí en empresas como Plascan, del Grupo Martínez Cano o en Península, estamos sacando productos a Península, aluminio, por ejemplo, y otros productos en Península, mientras que los plásticos se quedan prácticamente aquí en Canarias. Digamos, el férrico también se exporta. Y una vez que, digamos, sacamos esa cantidad de valorizable, lo pasamos al tratamiento biológico. Es decir, esa materia orgánica pasa de la fracción resto, insisto, pasa a las plantas de bioestabilizado. Bioestabilizado, en donde pues, lo que se produce básicamente
Es un producto que es curioso porque en Tenerife creo que se vende, ¿no? Y aquí en Gran Canaria no, llegamos tarde y nos entró la normativa y por tanto se bioestabilizado ahora mismo. Pues estamos con iniciativas para intentar colocarlo en restauración paisajística, etcétera, pero nos es difícil, digamos, ubicar ese bioestabilizado. Hay, digamos, cosas que se pueden hacer con el bioestabilizado, tratamientos térmicos y aprovechamiento para generar pellet o biochar, etcétera, y estamos analizando esas posibilidades, ¿no? Esto es simplemente un número para que se haga una idea. Estamos metiendo en la planta de tratamiento de Salto del Negro unas 190.000 toneladas de fracción resto. Vale, de esas 180.000 toneladas obtenemos unas 89.000-90.000 toneladas de materia orgánica residual, lo que decía un poco Alejandro, el 48% de ese resto que entra es materia orgánica. ¿Vale? Eso lo que hacemos es le metemos poda, digamos, hacemos una mezcla con poda y lo metemos en un digestor, en la planta de bioestabilizado, perdón. Ese bioestabilizado, al final esa planta de bioestabilizado retira los productos que no son aprovechables y al final obtenemos en sí el bioestabilizado que les comento que no podemos colocar en el mercado convenientemente, casi unas 30.000 toneladas de ese producto lo sacamos y ahora mismo los estamos, desgraciadamente, llevando al vaso de vertido. Simplemente decirles que la fracción orgánica, ahora sí, el quinto contenedor, se está llevando al Ecoparque Sur, donde hay una planta de tratamiento. El tratamiento en trinchera no es más que un tratamiento tradicional de volteo tradicional de formación de compost. Ahí llega la materia orgánica. Ahora veremos una pequeña estadística de qué es lo que está entrando y de dónde viene ese producto. Es muy poco la materia orgánica que está entrando ahora mismo. Yo creo que la base fundamental es la concienciación. Es verdad que mientras que, digamos, el sector de la gran superficie, el sector, bueno, pues gente como Hiperdino o como Mercadona o como, digamos, esas grandes superficies se incorporaron rápidamente a poner el producto orgánico en la instalación, digamos, las poblaciones, bueno, pues es más difícil que entre de los ayuntamientos. Ayuntamientos como Mogán o la Mancomunidad del Sur sí están incorporando, digamos, materia orgánica y nos llega materia orgánica al Ecoparque Sur, pero es muy poquito lo que nos están entrando. Esto es la evolución de la entrada de materia orgánica. Empezamos en enero del año pasado con pues es muy poca cantidad la que entre. Para que se haga una idea, el año pasado entraron 2.650 toneladas de materia orgánica al Ecoparque Sur. Se compostó, se generó compost, que es, digamos, ofrecido gratuitamente por el Cabildo de Gran Canaria a los agricultores que quieran ir a recogerlo. Simplemente es ponerse en una lista, ir al Ecoparque Sur y hacerse con ese compost que viene de la materia orgánica. Esto es un ejemplo clarísimo de economía circular, en donde, digamos, ese alimento vuelve otra vez al origen, al campo, a ser aprovechado como fertilizante y a generar otra vez pues esas hortalizas, esas frutas, etcétera, que se aprovechan y que nos sirven, que el campo, digamos, el poco campo que ya nos queda, pues nos sirven a la población. Aquí a la derecha pueden ver, pues ahora mismo de dónde está viniendo, digamos, un desglose de, digamos, es Mogán, como verán aquí que Mogán trajo el año pasado 620 toneladas, Martínez Cano, que recoge de distintas grandes superficies, trajo 1.200 toneladas. Y bueno, esta es la perspectiva, es un poco, ven que el crecimiento no llega a ser exponencial, pero yo animo a que bueno, fomenten la necesidad de que los ayuntamientos se pongan las pilas. En la administración, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, está en la labor de
y el Gobierno de Canarias está en la labor de implementar y de mejorar las instalaciones, preparándose para esa, esperemos que avalancha de materia orgánica. Y simplemente aquí la última, decirles que nosotros tenemos también una planta de compostaje en Agüimes, la primera planta que se hizo, digamos, certificada por el Gobierno de Canarias y con un compost que está certificado por el Ministerio. Lo sacamos al mercado como Compost G y, bueno, pues está teniendo bastante éxito, la verdad. Nos sorprende, pero no, bueno, en algunos casos no lo van a buscar. Hay necesidad de tener digamos, un compost y un producto canario que salga al mercado frente a las importaciones que estamos teniendo, sobre todo de países como Holanda. Yo creo que este producto, que vuelva a estar dentro de la economía circular y digamos, de la potenciación que Pérez Moreno y Ayagobres quiere hacer y la contribución que queremos hacer a la economía circular, pues es un ejemplo que creo que hay que seguir. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora entramos en la fase en la que pues, podemos hacerles preguntas y en la que pues, lo interesante es que haya un diálogo, ¿no? Entonces, por supuesto, quien quiera puede hacer la consulta que considere. Me parece que hay un micrófono por ahí. A ver si me tendría con el altavoz. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias a los dos ponentes. Yo me considero un ciudadano interesado en el tema de el tratamiento de los residuos en mi isla, en Gran Canaria. De hecho, soy el responsable de la gestión de residuos en mi casa, el que baja las bolsas a los contenedores todos los días. Y quería hacer una pregunta. Lamento que no esté aquí Elisa Monzón porque casi yo creo que las preguntas irían dirigidas a ella, pero a lo mejor Eduardo me puede responder. En relación con el llamado Ecoparque Norte, donde, para los que no lo sepan, se gestionan todos los residuos de la mitad de los 21 municipios de la isla, la mitad norte de los municipios de la isla, está ubicado aquí, a la salida de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hacia el sur. Hay dos cuestiones que quiero plantear. Una primera es que me sorprende tremendamente. Yo le he hecho un seguimiento a ese ahora denominado ecoparque, para nosotros el vertedero de Salto del Negro de toda la vida, pero bueno, ahora le llamamos Ecoparque Norte. Le he hecho un seguimiento y ese vertedero fue objeto, porque por legislación así lo demandaba la situación, de una declaración ambiental integrada por parte del Gobierno de Canarias desde hace más de 15 años. Yo le he hecho un seguimiento a las modificaciones que a esa declaración ambiental integrada se le ha hecho a instancia del gestor, del Cabildo de Gran Canaria, y mientras yo como ciudadano observo que la legislación ambiental cada vez es más exigente, cada vez las normas son más complicadas y cada vez Europa nos exige ser más rigurosos, he asistido y he podido comprobar en el Boletín Oficial de Canarias cómo ha sufrido esa declaración ambiental integrada como 5 o 6 modificaciones, todas a la baja. Todas para que el índice de emisión de no sé qué historia se baje no sé cuánto, para que no se controlen determinados indicadores que estaban especificados por normativa en la Declaración Ambiental Integrada. En definitiva, mientras la exigencia de las medidas ambientales desde Europa y, por supuesto, aquí van en aumento para toda la ciudadanía, el Cabildo abandera y gestiona modificaciones para bajar las exigencias. Además, sé que hay denuncias en Europa de ese vertedero por problemas de gestión, hay un problema tremendo sanitario con una comunidad de un barrio muy próximo que ha estado sufriendo durante años el paso
de los camiones de recogida de residuos a través del barrio, soltando lixiviados por toda la calle, por todas las calles de allí. Sé que tiene una alternativa para tal. Quería preguntar cómo va la alternativa de acceso a través de la GS3, de la circunvalación. Y lo segundo que quería plantear es que tengo entendido de que ese vertedero, el Ecoparque Norte, tiene contados los años de vida. En principio, la declaración de saturación estaba ya, es próxima. ¿Cuál es la alternativa que se tiene planteada y qué uso se le va a dar a ese espacio en el futuro, cuando deje de ser el receptor de los residuos? Muchas gracias. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con lo que dijo al principio, que es que es una pena que no esté aquí Elisa Monzón, porque además ha sido la responsable de gestión de residuos durante muchos años y seguro que podía darle respuesta a lo que ha comentado. No sé si a lo mejor, Eduardo, tú Yo puedo hablar, pero desconozco un poco los planes. Puedo hablar como... Yo estuve de jefe de servicio algunos años allí. No sé si usted estaba en la asociación de vecinos, ¿no? ¿Del Salto del Negro? No. Quiero decir que es decir, el problema que usted comenta con los vecinos de Salto del Negro, pues lo viví directamente. Entonces, le puedo contar mi experiencia. Más que nada, yo no sé los planes, bueno, conozco un poco los planes, ahora le puedo comentar. En cuanto a la autorización ambiental integrada, sabe que efectivamente el Ecoparque Norte ha estado y está sometido a controles ambientales y a una autorización ambiental integrada que obliga al explotador, al cabildo como propietario y al explotador a, digamos, hacer un seguimiento de todas esas emisiones a la atmósfera, el control de fluentes, etcétera, etcétera. Y me consta porque lo llevaba yo, que el Gobierno ha sido muy exigente con el Ecoparque Norte, precisamente por la cercanía digamos, a la población. Digamos que el último documento que hay del Gobierno de Canarias obliga al cierre del vaso de vertido, el explotador, en este caso, lo que puso sobre la mesa es que la afectación que el cierre adelantado de ese vaso de vertido supondría un problema a nivel del sellado del propio vaso, porque los vasos de vertido al final tienes que lograr llegar a una cota determinada, evitar escorrentías y finalmente aislarlo. Y lo que ponía sobre la mesa el Gobierno de Canarias es, oye, tienes que cerrar el vaso de vertido. Creo que hablaba del año 25, si no recuerdo mal, o sea, prácticamente el año que viene, y eso suponía el dejar el estado en el que se quedaba ese vaso de vertido, pues supondría un problema importante. Entonces lo que se llegó es un acuerdo con el Gobierno de Canarias para, digamos, acelerar, de alguna manera, acelerar esa colmatación, ese cierre adelantado, ese cierre, digamos, ese plan de cierre adelantado del vaso de vertido. Y lo que se está poniendo sobre la mesa y en el último Consejo Insular, en la última reunión del Cabildo, se llegó a cerrar es el adelanto del cierre en base a el transporte del residuo del Ecoparque Sur al Ecoparque Norte. Usted me dirá, oye, eso supone o puede suponer, digamos, incrementar digamos, la subida de vehículos, ¿no?, al ecoparque. Y me consta que el Cabildo también está acelerando todo el proceso de acceso alternativo al vaso de vertido. En lo último había el Ayuntamiento de Las Palmas, alguien del Ayuntamiento, digamos, de la consejería, de la propia corporación, puso sobre la mesa a la alcaldía una alternativa que permitiera de una manera más o menos rápida hacer un acceso de entrada al ecoparque. Y eso está ahí.
¿vale? Entonces, lo que se pretende es, efectivamente, hacer un cierre organizado, planificado del vaso de vertido del Ecoparque Norte. Desde ese punto de vista, digamos que las presiones y digamos, la documentación que la autorización ambiental y las inspecciones de la autorización ambiental integrada ponen sobre la mesa ese cierre y la necesidad de ese cierre, y se va a cumplir con ese cierre, digamos, unos años después. No en el 25, quizás en el 28, por ahí, o 29, 28, se cerrará ese vaso. ¿A qué irá dedicado? Nuestra idea es que sea un gran campo de, digamos que sea un ejemplo de campo de generación, una especie de gran campo de fotovoltaica, ¿vale? De energía, que seamos capaces de exportar y de generar la cantidad de energía para meter en red, y que sea, bueno, pues de alguna manera que ese esfuerzo y esos inconvenientes que ha tenido ese vaso pues reviertan sobre la sociedad y reviertan en el beneficio de todos. Muchas gracias, Eduardo. Tienes una... Sí, yo quería preguntarles a los dos, por un lado, la cuestión del estabilizado, que no me ha quedado muy claro, es decir, cuál es su origen estrictamente y por qué se puede utilizar en Tenerife y por qué en Gran Canaria no. Y luego, por otro lado, también quería hablar de la cuestión del compost. Aquí estamos importando compost desde siempre y se paga un buen dinero, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, una vez más, el Cabildo, yo no sé si también Ayagaure, regale el compost, eso lo desvaloriza. Es decir, que estoy convencido de que mucha gente prefiere pagarlo, ¿no?, antes de recibirlo gratis, porque desgraciadamente eso ha sido así, ¿no? Y estoy recordando, en ese mismo sentido, y que me corrija la gente de Canaragua, si tienen una idea al respecto, que en su momento el agua depurada de Gran Canaria también se regalaba, estoy hablando hace ya tiempo, ¿no? Y los agricultores la rechazaban, ¿no? Yo imagino que eso ha cambiado. Bueno, preguntas para los tres, en el fondo. Sí. Bueno, lo primero que preguntabas era el origen del bioestabilizado, ¿de dónde salía? El bioestabilizado sale de la materia orgánica que tiramos mezclada con el resto de residuos. ¿Cuál es el camino? A todos aquellos residuos que tiramos de manera mezclada en un contenedor, en el caso de Tenerife, pasa por un sistema de plantas de transferencia, en donde los pequeños camiones de recogida municipal metemos en camiones de mayor capacidad y con un mayor grado de compactación, es decir, aumentamos densidad para disminuir transporte, frente a la opción de que los pequeños camiones de recogida municipal vayan al complejo ambiental único en la isla, van a plantas de transferencia y entonces disminuimos el impacto que pueda tener desde el punto de vista de la movilidad. Este residuo mezclado va a una planta que se llama planta de tratamiento mecánico. Las plantas de tratamiento mecánico son unas plantas muy costosas desde el punto de vista económico y también de la inversión, y muy costosas desde el punto de vista de la explotación. Y el resultado de que existan esas plantas es de que nosotros tiremos de manera no separada los residuos en un contenedor. Cuando hacemos visitas de educación ambiental al complejo, llevamos muchos años haciéndola, le explicamos a los alumnos, también cuando hacemos visitas técnicas, ¿no?, y decimos, esa planta está ahí porque no separamos en origen. Entonces son plantas muy costosas desde el punto de vista de la inversión y explotación, en donde lo primero que hacemos a través de un sistema de trómeles, son grandes cilindros con unas cuchillas para romper las bolsas y unos hundidos, separamos diferentes materiales, entre ellos la materia orgánica. Y la materia orgánica va a una planta que denominamos de bioestabilizado para poder hacer un tratamiento aerobio con presencia de oxígeno y bioestabilizarlo, quitar todos los elementos patógenos a través de un sistema de volteos, como es el compost tradicional. Pero como esa materia orgánica proviene no de recogida selectiva, sino de fracción masa o fracción resto, aunque tenga las mismas propiedades físico-químicas que un compost, lo denominamos bioestabilizado. Pero no quiero dejar pasar que una vez separamos la materia orgánica con el resto de materiales, las mejores plantas que podamos encontrar, yo me atrevería a decir en Europa, que son las que conozco, obtienen unos resultados de recuperación de materiales
de en torno al 7,5%. Ahí lo dejo. Es decir, que la solución a no separar no es hacer una inversión en una infraestructura que se llama planta de tratamiento mecánico. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos después con ese bioestabilizado? Pues bueno, tiene un proceso de maduración y nosotros lo vendemos. Lo vendemos y antes de que hubiese el cambio legislativo y que ese bioestabilizado se llamaba compost, había 3 diferentes tipos de compost, categoría A, B, C, en función de los resultados que daban las analíticas, también lo vendíamos. En aquel momento salía todo el compost, se vendía la totalidad del compost y ahora también sale todo el compost que los mismos agricultores compraban en su momento, pero lo que pasa es que la legislación ha cambiado y la aplicación de ese bioestabilizado se hace de manera diferente. Tienes que pasar unos periodos, no puede aplicarse de manera igual que el compost, hay que simultanearlo con el compost. Entonces, nosotros siempre lo hemos vendido, creemos que ponerle un pequeño valor es significativo de poner en valor el material y no nos ha ido mal. ¿Qué estamos haciendo en Tenerife? En Tenerife no tenemos capacidad para tratar toda esa materia orgánica que sale de la planta de tratamiento mecánico. Entonces estamos duplicando esas plantas de bioestabilizado. Y cuando pensamos en duplicarlo, nos surge la duda de si hacer una inversión de en torno a 15 o 18 millones de euros en una planta de bioestabilizado que puede tratar unas 125.000 toneladas al año, ¿es buena idea o no? Cuando lo que tenemos que hacer es recuperar en origen. Y por eso quiero ponerlo sobre la mesa y explicarlo, abrir el debate. Porque tenemos la posibilidad, y así lo hemos diseñado, de que en esa planta pueda utilizarse para bioestabilizado o para cuando, permítanme la expresión, nos portemos bien y separemos en origen, pueda transformarse en una planta de compostaje. Es decir, las inversiones que estamos haciendo ahora, ya tenemos los proyectos redactados, está en fase de aprobación y lo tenemos presupuestariamente anotado y para el año que viene, vamos a empezar este año y para el año que viene está previsto ya la adjudicación, incluso con suerte podemos iniciar las obras. Son inversiones que están pensadas en nuestro actual modelo en función de la materia que nos está llegando y en modelos futuros cuando hagamos recogida selectiva de materia orgánica. Creo que te he respondido a las 2 preguntas. Bueno, exactamente. Yo creo que te ha dado respuesta, vamos. Nosotros, digamos, bueno, los ecoparques, o el ecoparque norte, los 2 ecoparques, cada ecoparque tiene una planta de bioestabilizado, lo que decía Alejandro, con capacidad para tratar 100.000 toneladas, ¿vale?, de esa materia. Digamos, el resultado que obtenemos, ese bioestabilizado, cuando cambia la legislación, pues lo que no te permite es lo que dice Alejandro, es decir, no te permite venderlo, pero sí te permite gestionarlo como lo que se llama, digamos, en términos de gestión, R10, es decir, es un producto que puede tener algún destino en el uso como fertilizante. Por ejemplo, lo que decía, acondicionamiento paisajístico, regeneración de suelos, en algún tipo de agricultura. Lo que pasa es que primero el gestor se tiene que dar de alta, Yagaures está dado de altas como R10, pero es muy complicado. Es muy complicado porque cuando tú le dices a un agricultor, mire, primero le tengo que analizar el suelo, después usted tiene que hacer un seguimiento, después tengo que hacer una analítica, el agricultor dice, mira, déjate de rollo, yo compro el compost que viene de Holanda, que me sale tal y bueno. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Yo, ya que hiciste referencia al caso del agua, yo creo que es una situación paralela, o sea, o muy similar. En los orígenes, cuando se distribuía agua regenerada, a veces no tenía la calidad adecuada ni los controles adecuados y además existía un cierto rechazo social, ¿no? Sobre todo para determinados usos. Y todo eso ha cambiado de una forma espectacular. Hoy en día hay unos controles marcados por la normativa y unos sistemas de tratamiento que garantizan la calidad del agua regenerada y garantizan el no riesgo de su uso a nivel agrícola, y también ha cambiado muchísimo la percepción social y la percepción del sector agrícola con respecto al uso de agua regenerada, porque de hecho es que en algunos casos o cambia o no existe futuro, ¿no?
¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Teniendo en cuenta que el agua es el gran indicador de contaminación, ¿existen estudios de impacto ambiental que nos indiquen en qué grado se ha contaminado el agua, el suelo y el aire por los tratamientos de vertedero, de enterramiento aquí en Gran Canaria? ¿Qué alternativas existen al enterramiento y qué tecnologías se podrían implementar o se están implementando? Bien, gracias. ¿Quiere responder algo? A ver, la legislación en cuanto a los vasos de vertido es muy estricta. El vaso de vertido tiene que estar totalmente impermeabilizado. En ese sentido, y hay controles que precisamente analizan si hay algún tipo de incidencia en el medio acuífero, ¿no? Entonces, piezómetros básicamente, se ponen piezómetros en los alrededores de lo que son los vasos de vertido, de manera que se extrae, digamos, el agua al nivel de freático y se ve si está o no contaminado. Pero insisto, todos los vasos de vertido hoy en día están regulados y por tanto en lo que están totalmente impermeabilizados, y ahí la administración es muy estricta a nivel de cumplimiento con esa premisa. Y en cuanto a las alternativas a depositar residuos en los vasos de vertido, pues es la que hemos venido hablando, es decir, de lo que se trata es de ir sacando del residuo aquellos elementos que pueden tener valor, de manera que el uso final, o sea, cuando ya no tengamos nada, digamos, de valor, algo que podamos valorizar, vaya a enterrarse, porque no hay otra manera. Muchas gracias, Eduardo. Me temo que tenemos que ir terminando y además de tener que ir terminando, pues voy a aprovechar mi posición aquí como moderador para hacer una pregunta, lo siento. Pero es que es algo que en el fondo a mí me preocupa bastante, y hemos hablado aquí de sistemas de tratamiento en la materia orgánica y se ha esbozado la idea de que esa salida, el uso de esa materia orgánica tiene cierta complejidad. Está el modelo en Tenerife, donde pues, se consigue sacar un biosólido, pero todavía digamos que hablamos de mucha más materia orgánica por tratar a futuro, unos objetivos de incorporar la fracción orgánica, unos objetivos también, entiendo, de trabajar con los lodos de depuración, y también nos estaban comentando el caso de Gran Canaria, donde ya hoy en día tienen algunas dificultades para sacar ese bioestabilizado. Entonces, la cuestión es, ¿realmente seremos capaces, con la dificultad que hay a nivel insular, como bien ha apuntado Alejandro, de lograr esa circularidad de la materia orgánica y hacer uso en el suelo, en restauración ambiental, en uso agrícola, de todo el volumen de, ya sea bioestabilizado en el peor de los casos, o compost o digestato, es decir, de todo el volumen de materia orgánica tratada que vamos a tener en el futuro? ¿Tú qué opinas, Alejandro? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. De hecho, desde un punto de vista de infraestructura, estamos planificando la construcción de infraestructuras para que sean flexibles para el modelo actual de generación de residuos y el modelo futuro al cual vamos caminando. El modelo, en el caso de Tenerife, lo tenemos muy estudiado, conocemos las caracterizaciones de los residuos que se están generando a día de hoy, sabemos los flujos de residuos, sabemos qué infraestructuras tenemos que construir, ya hemos hablado de la planta, la ampliación de la planta de bioestabilizado, futura planta de compost, cuando esos vasos comunicantes, también sirve como ejemplo, pase de esa materia orgánica de la fracción resto o fracción mezcla a la fracción de recogida selectiva para hacer un compost de calidad, origen, materia orgánica de recogida selectiva, producto, compost aplicable al terreno. Hablamos de plantas de secado de lodo, hablamos de adición de lodo a las plantas de bioestabilizado. Podemos hablar también de biometanización, de materia orgánica recogida selectiva o de lodos de depuradora, o incluso es un poco más arriesgado hablar de sistemas de pirólisis para diferentes tipos de materiales, pero centrado en la materia orgánica
se apuesta más por la biometanización, pero ojo con la materia orgánica que no proviene de recogida selectiva, porque los impropios dificultan el proceso. Pero sí que está claro cuál es el modelo, y el modelo pasa por hacer un esfuerzo en concienciación para que seamos capaces de recoger la mayor cantidad posible de la materia orgánica que a día de hoy va en la fracción resto, apostando por los grandes generadores, apostando por la ciudadanía y teniendo infraestructura descentralizada de plantas de compost para poder, lo más cerca posible donde se produce residuo, darle destino y así desde un punto de vista ambiental generar el menor impacto posible. Es decir, el modelo está estudiado, está claro, cumple con la normativa, como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que hay que dedicar esfuerzos y tener conciencia en la separación en origen de todo aquel residuo que inevitablemente hayamos generado. Muy bien, gracias, Alejandro. ¿Tú qué opinas, Eduardo? ¿Eres tan optimista? Yo quizás no sea tan optimista. A ver, tenemos que considerar que somos islas que vivimos del turismo, ¿vale? Y recibimos millones de turistas. Millones de turistas que generan residuos. Y millones de turistas que tenemos que alimentar. Y millones de turistas, o digamos que esa generación de residuos, lo que tenemos que pensar es, ¿somos capaces de generar un compost o de tener, de sacar ese compost a mercado y cubrir las necesidades? Evidentemente sí, pero nos sobraría. Es decir, es claro que nos sobraría. Es decir, los pasos hay que seguirlos y, como bien dice Alejandro, la principal tarea ahora de todos es lograr separar la materia orgánica, tratarla convenientemente y buscarle salida. Pero es verdad que a medio plazo la cantidad de compost que se generaría o fertilizante que se generaría nos daría para quizás 2 Canarias o 3 Canarias. Entonces, yo lo que planteo es, a medio largo plazo, hay que buscar soluciones que permitan gestionar de manera adecuada valorizar ese residuo que queda, digamos, en el campo de nadie. ¿Qué hacemos? Exportamos el compost a África. Para que se hagan una idea. Nosotros estudiamos desarrollar una planta en Gran Canaria que trataba gallinaza y poda, es decir, hacía un tratamiento, un compostaje, en este caso era una biometanización de esos 2 residuos, el estiércol de gallina y complicado y parte de materia de poda en este caso y otros residuos. Bueno, hicimos una contabilización de las gallinas ponedoras que hay, etcétera, etcétera. Y al final dijimos, bueno, ¿cuánto fertilizante podemos obtener? ¿Vale? Y para esas 10.000 toneladas, planteábamos 10.000 toneladas, tratar 10.000 toneladas, hay muchísimas más. Al final obteníamos como 2.000, 2.500 toneladas de un fertilizante con un NPK, un nitrógeno, fósforo, potasio adecuado. Hicimos un cálculo de las necesidades de fertilizante en Gran Canaria, en sectores, digamos, en los más intensivos, tomate y plátano, ¿vale? Bueno, pues esas 10.000 toneladas cubrían las necesidades de NPK prácticamente. Recuerdo que quizás era el fósforo menos, pero en cuanto a nitrógeno y potasio prácticamente cubrían el 100% de la necesidad de los cultivos de tomate y plátano de los municipios de Telde, Ingenio, Agüime, San Bartolomé, es decir, de la Mancomunidad del Sur, San Bartolomé y Telde. Estamos hablando de 10.000 toneladas. Estamos hablando de que solo de bioestabilizados se obtienen 20.000 toneladas en cada ecoparque. Yo lo dejo sobre una mesa, es decir, yo sé que en Tenerife se hizo alguna iniciativa en el tema de la pirólisis, que quizás fue un poquito polémica, en el sentido de que, bueno, esos tratamientos térmicos, pues nadie quiere tener un tratamiento térmico, ni una incineradora, ni
porque es algo que se rechaza de pleno. Pero sí es verdad que hay tratamientos térmicos y posibilidades de buscar recursos de ese bioestabilizado, por ejemplo, para hacer biochar. El biochar es un producto que puede ser utilizado energéticamente. Y si hablamos de biochar y hablamos de calderas de biomasa, pues se puede aprovechar el biochar para suministrar calderas de biomasa que a su vez calienten, ¿no?, el agua caliente sanitaria, etcétera, de los hoteles, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de iniciativas es donde hay que profundizar. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya tenemos que cerrar la mesa redonda. Yo quiero decir algo a modo de cierre. Yo siempre he pensado que trabajo en el sector del agua y que el sector del agua está, digamos, en el ojo del huracán de la transformación ecológica, pero escuchando a Alejandro y a Eduardo, me queda claro que el sector de los residuos también es un sector que está en un punto absolutamente central de esta problemática a la que nos tenemos que enfrentar hoy en día, ¿no? Aquí se ha hablado de retos, como la separación en origen, se ha hablado de retos también como las fórmulas para cerrar el círculo de esta economía circular, es decir, qué hacemos con el resultado del tratamiento de la materia orgánica, y también se ha comentado que vivimos un contexto insular, ha salido varias veces, que supone pues un problema, pero al mismo tiempo un reto, y que en la medida en que seamos capaces de abordarlo correctamente nos podemos convertir también en, como pueda suceder con el sector de la energía, en un ejemplo para otros territorios que están en situaciones parecidas. A mí al menos lo que me queda tranquilo, y vuelvo otra vez a mi rollo corporativista, es que estamos en buenas manos, en manos de buenos profesionales, ingenieros industriales egresados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.